Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 29. Recuerden que los episodios son secuenciales, así que si algún concepto no queda claro, vuelvan a revisar los previos. Nuestros análisis nos han llevado paulatinamente a comprender que los vestigios de la América precristiana son lo que queda de antiguos centros de culto comparables con catedrales, iglesias o capillas según su importancia. Empero, si son centros de emanación del poder divino, ¿dónde están las ciudades? Mano a la obra. Hay que investigar con precisión, empezando por la etimología de los términos que se relacionan con las costumbres para definirlas. La raíz compartida es CIV, pronunciada chiu en romano, que indica la relación indivisa de vida, o sea, el hecho de vivir juntos. Algunos términos derivados en romano eran civis, citadino reconocido por Roma, que vivía en la cualidad y calidad de ciutat, enguirnaldados en relación indivisa, y exacerbado en cives, con el concepto de citadinos de Roma, la gran urbe, o sea, orbe, esfera. Las aldeas o familias extendidas se consideraban civitas, agregados en relación indivisa. Quien no vivía en Roma o alguna otra aldea recibía la definición de peregrinus, forastero, o sea, quien anda por el bosque, y deriva del adverbio peregri, estar en movimiento. Hoy en día, por la evidente idiosincrasia de derivación europea que siempre identificó Roma como caput mundi, la cabeza del mundo, una civilización, o sea, una sociedad humana que reside en ciudades, está constituida por seres civilizados porque viven en conjuntos urbanos. Por ende, ¿cuáles son las características visibles e invisibles de un pueblo o una ciudad? Primeramente, las casas están construidas una al lado de otra. Cientos,
miles de estructuras se encuentran aglomeradas en un espacio bien definido, habiendo paulatinamente modificado y a menudo eliminado el aspecto natural del entorno. Para circular entre los edificios se requiere de calles y avenidas que con el tiempo y los avances tecnológicos han ido requiriendo de pavimentación y banquetas para la seguridad de los transeúntes. Una ciudad comúnmente se desarrolla alrededor de un centro de poder que hoy puede ser solamente de dos tipos diferentes: económico, como un puerto, por ejemplo, o un centro turístico o de movilidad de capitales, y político, como una cabecera o capital que requiere de empleados para la burocratización de la administración. Justamente este punto nos lleva a la segunda característica: la burocratización administrativa. Para controlar de manera eficiente la administración de una ciudad y de un país, existe un conjunto de empleados gubernamentales que, de manera jerarquizada, supervisa los servicios proveídos a quienes pertenezcan a dicha sociedad. En general, el Estado se administra a través de sus tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En breve, el legislativo se encarga de definir la ética de la sociedad, el ejecutivo de aplicarla y el judicial de castigar a quienes la infrinjan. Es evidente que las personas que trabajan para la administración de gobierno reciben una cantidad de dinero a cambio de sus prestaciones, habiendo renunciado a la productividad. El dinero procede de los ingresos del sistema tributario, que transforma parte de los impuestos en salarios para los empleados. En breve, el porcentaje de pueblo productivo se reduce con el fin de sustentar la parte de población que provee los servicios
gubernamentales. La voluntariedad de la donación, el diezmo o limosna que se entregaba a los representantes humanos de la fe, se encuentra ahora separada a favor de los representantes del poder laico. Paulatinamente, en pos de garantizar que los ciudadanos productivos aporten lo debido para que las estructuras administrativas sigan siendo alimentadas, la presión fiscal aumenta de manera continua, cobrando al pueblo hasta ciertos porcentajes de la propiedad privada. La necesidad de recaudar lo que el gobierno considera necesario y que no puede reducirse como monto, obliga a cada ciudadano a declarar de manera no voluntaria todas sus posesiones y su ubicación geográfica, la residencia, para que el sistema de control pueda identificar con certeza la persona y comprobar la cantidad debida y, de ser necesario, castigarla por incumplimiento. En suma, vivir en ciudades es el estilo perfecto del que requiere un sistema de gobierno basado en la recaudación de parte de las ganancias del ciudadano, siempre más citadino e improductivo proveedor de servicios, una tarea simplificada por el sedentarismo y la identificación a través de recibos, enormes limitantes de la libertad. Como efectos secundarios y muy patentes, el aprovechamiento de los bancos aumenta, la producción real disminuye con el resultado del aumento de los precios y, de reflejo, el aumento de la recaudación fiscal y, por lo del entorno, la destrucción ecológica se hace necesaria debido a la construcción de inmuebles y el consumo de recursos naturales. A nivel de población, ¿cómo se define una ciudad? Muchos países utilizan el tamaño mínimo de población para definir una zona urbana. Empero, el dato es diferente según el país. Por ende, desde el 6 de marzo
de 2020, las Naciones Unidas utilizan el concepto de grado de urbanización, que distingue 3 niveles de urbanización. Las ciudades tienen una población mínima de 50.000 y una densidad mínima de moradores de 1.500 por kilómetro cuadrado. Los pueblos tienen una población mínima de 5.000 y una densidad mínima de moradores de 300 por kilómetro cuadrado. Las zonas rurales alcanzan cantidades inferiores a las previas. Recobra aliento y dale like al canal. También recuerda que el conocimiento universal es de todos. Así que no seas egoísta y comparte la información. Hubo ciudades en la América precristiana. La pregunta es correcta solamente si contestamos a otra primordial. ¿Había fuentes, manantiales o acueductos aptos para alimentar zonas urbanizadas? Sin agua, las posibilidades de vida y las condiciones higiénicas se hacen imposibles. Roma alcanzó una población de 1.200.000 individuos en el siglo II después de Cristo, gracias a las monumentales obras hidráulicas para alimentar la ciudad. En cambio, no se encontraron acueductos en las zonas que albergan los vestigios precristianos. Aparte, el conocido acueducto que unía los manantiales de Chapultepec con las fuentes del islote en el que se desplantaban Tlatelolco y Mexico Tenochtitlan. El islote medía 6.2 kilómetros cuadrados y el acueducto estaba constituido por 2 tuberías de barro de alrededor de 50 centímetros de diámetro cada una, que se usaban de manera alterna para permitir eventuales trabajos de mantenimiento. Los españoles notaron que no existían aljibes para acumular el agua de lluvia y que había un trajín continuo de cayucos, o sea, canoas, cargando tinajas por la deficiencia del caudal del acueducto. En breve, el
caudal del agua del manantial era insuficiente. Los datos indican que la población de la cuenca de México oscilaba alrededor de 50,000 o 60,000 individuos y que las moradas eran de un solo piso en materiales perecederos, al igual que en el islote. Aparte los templos, las estructuras ceremoniales y las moradas de la élite gobernante. Si calculamos la densidad de población en el islote, sin ni siquiera eliminar el espacio común de las áreas construidas para razones ceremoniales, los académicos calculan una población de entre 200,000 y 300,000 para la gran urbe de Mexico, Tenochtitlan. O sea, entre 32,200 y 48,400 individuos por kilómetro cuadrado. Dejamos todo comentario a quienes nos escuchan, enterados que la densidad actual de la Ciudad de México es de 6,200 por kilómetro cuadrado. O sea, con la densidad actual se hubiera alcanzado una población total de 38,500 y, más correctamente, alrededor de 25,000, empero compactados en edificios de pisos múltiples. Por ende, dividiendo por 2 las entidades urbanas y por un promedio de 5 pisos por edificio, obtenemos una población tentativa de Mexico, Tenochtitlan, de 2,500, que aún parece excesiva, probablemente distribuida en alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados. En este caso, un promedio de 1,000 mujeres acudiendo a las fuentes para recolectar agua con recipientes de 10 litros hubieran podido abastecerse en un tiempo total de alrededor de 8 horas, que se puede considerar real si no falta caudal. Un dato más elevado sería improbable y uno más reducido es el más probable. Aparte el asunto del agua, se trataba de una ciudad o era un centro de culto tradicional. A los estudiosos les encanta definirla
metrópolis, pero se nos hace un término exagerado para una población tan limitada en todo sentido. Además, ¿cuáles eran o habían sido las condiciones de los demás centros de culto? Analizaremos los datos de algunos de ellos, recordando que las estructuras pertenecen a épocas diferentes, así como no todas tuvieron función residencial. Además, los mapeos muy a menudo cubren zonas aledañas al sitio, incluyendo grupos de edificios que no pertenecieron a ello. Los datos de Cobá, Quintana Roo, México, que alcanzó el propio auge en la segunda mitad del siglo VII después de Cristo, han sido excesivamente distorsionados en la literatura especializada. El error fue considerar la cuadrícula trazada por William Folland como representativa de la superficie del sitio, cuando en realidad la zona explorada de aproximadamente 7 por 9 kilómetros incluye otros grupos periféricos y extensas áreas vacías, además de grupos internos absolutamente no residenciales y en desfase cronológico entre ellos. Indicando en color azul las áreas residenciales permanentes, cabe mencionar que el grupo hacia el noreste, de tipo unifamiliar, no se incluyó porque estuvo ocupado solamente entre 564 y 574 después de Cristo, al mismo tiempo que el grupo al sureste, que es de tipo conmemorativo, apenas fue construido hacia 750 después de Cristo. En suma, solamente el grupo B, que contiene la Acrópolis, tuvo una ocupación permanente, acompañado poco después por el grupo intermedio. En general, el área estrictamente residencial se extiende por medio kilómetro cuadrado, con unas áreas de proveedores de servicios alrededor de ella. Por ende, se puede estimar una población que varió entre 100 y 300 entre administradores y proveedores de servicios. Exactamente las mismas épocas históricas de Cobá están reflejadas en Palenque, Chiapas, México, que tuvo su auge entre 660 y 710 después de Cristo, con un repique breve
entre 725 y 780 después de Cristo. El tamaño de la zona residencial de administración es prácticamente el mismo de Cobá. Empero el área ocupada por los proveedores parece haber sido un poco más amplia, de alrededor de 1 kilómetro cuadrado, entregando una población total aproximada de entre 100 y 350. Chichén Itzá, Yucatán, México, es un centro de culto que muestra con claridad dos períodos de edificación. El primero enfocado a finales del siglo IX después de Cristo y el segundo, el más conocido turísticamente, relacionado con la primera mitad del siglo XII después de Cristo. La cuadrícula, mucho más extensa que el sitio, incluye ambos períodos que en la lámina están indicados en rojo, el más antiguo, y en azul, el segundo, además de una media docena de grupos residenciales. En general, la superficie cubierta resulta ser de 0.4 y 1 kilómetro cuadrado respectivamente, a la que podemos supuestamente añadir la de los grupos residenciales de los proveedores de servicios, que resulta ser de 1 kilómetro cuadrado. Se nota una clara separación entre la población administrativa de alrededor de 50 a 100 y la de los proveedores, quizás de hasta 300 moradores. El sitio de Caracol, El Cayo, Belice, abarca una cronología que se extiende desde el siglo IV después de Cristo hasta finales del siglo VII después de Cristo, con un florecimiento tardío independiente en la primera mitad del siglo IX después de Cristo. Una vez más, la lámina muestra en color azul las zonas residenciales, aunque las que están relacionadas con las acrópolis no resultaron ocupadas en la misma época. En general, la superficie habitacional resulta ser de medio kilómetro cuadrado y luego de poco más, con una población total de alrededor de entre 100 y 300. El famosísimo
sitio de Tikal, Petén, Guatemala, tiene una larga historia de 8 siglos, a lo largo de los cuales tuvo 2 auges. La primera desde finales de siglo IV hasta la mitad de siglo VI después de Cristo, y la segunda desde la primera mitad de siglo VIII después de Cristo, misma que duró alrededor de 70 años. Se le considera comúnmente como el más grande de todos en la región maya. Como de costumbre, la lámina muestra en color azul las zonas residenciales, aunque las que están ubicadas más hacia al oeste están relacionadas con la primera época de auge y las segundas con la última. En general, la superficie habitacional resulta ser de medio kilómetro cuadrado en el primer auge y alrededor de 1 kilómetro cuadrado en el segundo, entregando una población de quizás entre 100 y 300, seguida por una más tardía de 200 a 400, incluyendo los proveedores de servicios. Aunque sea difícil definir la cronología exacta de Teotihuacán, México, parece posible identificar su auge desde la segunda mitad del siglo III después de Cristo hasta mediados del siglo VII después de Cristo. El mapa indica el total de la extensión del sitio, mostrando 2 kilómetros cuadrados de superficie, a los cuales hay que sustraer una cantidad de alrededor de medio kilómetro cuadrado ocupada con claridad por edificios de culto. Las habitaciones que se aprecian suman a alrededor de 250. El cálculo estadístico requiere, como de costumbre, eliminar acerca del 60% de ellas que estaban dedicadas al almacenamiento de diferentes tipos de bienes, incluyendo los atavíos ceremoniales. Llevando a cabo los cálculos debidos, resulta que la población posible del sitio era de 400 tentativamente, juntando los administradores y los proveedores de servicios.
En fin, aunque las cantidades puedan ser tentativas, ninguno de los sitios alcanzó el tamaño de un pueblo y aún menos de una ciudad. Como Sir John Eric Sidney Thompson escribió en 1933, no existieron ciudades o pueblos, sino centros ceremoniales. Consideramos mejor la definición de centros de culto porque en ellos no se llevaban a cabo solamente ceremonias. Por ende, el término civilización o civilizaciones no aplica a las culturas americanas precristianas, porque no tuvieron ciudades administradas por un poder central. Además, las cantidades propuestas por las supuestas ciudades antiguas chocan directamente con los datos de censo conocidos. En 1911, la población total de México era de 9,5 millones y probablemente en el siglo XVI se limitaba a entre 3 y 3,5 millones. En suma, en la América precristiana, la falta de separación entre lo laico y lo religioso, aunado a la presencia de centros de culto que recibían aportaciones sin ejercer presión fiscal obligatoria, aparte el tributo de las comunidades avasalladas de etnia diferentes, que se dio solamente en el último siglo antes de la llegada de los europeos, permitió a los americanos una gran autonomía de movimiento, también por la falta de posesiones legales de tierra, mismas que se basaban solamente en la antigüedad de residencia. El ser humano era libre de desplazarse. La tierra y sus recursos pertenecían a todos. Lo único que quedaba fijo eran los lazos con su religión, a la que participaban con donaciones voluntarias según la disponibilidad de la estación y la economía. No había poderes centrales, aparte el representante regional de la fe. Llegó la hora de la camita, soñando con croquetas al despertar, quizás obtenidas con sus aportaciones en Patreon. Agradeciendo a todos. Recuerden que
Así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!